Está con nosotros, como anunciamos aquí en La Arena, José Enrique Suet, ex alcalde de la ciudad de Santiago en diferentes periodos, y definitivamente agradecemos que esté aquí con nosotros en el día de hoy, accediendo a sentarse con nosotros en esta entrevista. Como no, José Ernesto, el agradecimiento debe ser mío, porque desde aquí tú me das la oportunidad de yo decir muchas cosas que quizás el pueblo de Santiago, la ciudad de Santiago quisiera oír, y me da la oportunidad también de esclarecer otras. Así que gracias a ti por invitarme a tu programa. Antes de entrar en materia con relación a uno de los reportajes que hemos estado compartiendo sobre diferentes irregularidades que la Cámara de Cuentas detectó, yo quiero ir primero a la parte política, porque usted está buscando nuevamente la candidatura a la alcaldía por el municipio de Santiago. ¿Qué lo está motivando a esto? Me está motivando, son muchas las razones. Yo entiendo que primero, que tengo una edad todavía dentro de lo que es la vejez, para poder hacer una alcaldía muy buena y corregir, si se puede decir, algunas cosas que quizás fallaron en mi administración, y para que el pueblo de Santiago que sepa que quien les habla es una persona netamente santiaguera y que le duele Santiago, y que si cometí algún error, alguna equivocación, la tengo que enmendar. Es lo primero. Y segundo, me llevó a aspirar de nuevo a la alcaldía de Santiago la mala administración del actual incumbente. ¿Usted siente que tiene el apoyo de su partido para buscar la candidatura por la alcaldía, y por qué? Lo siento, porque así me lo han expresado la mayoría. Naturalmente, dentro del Partido Reformista hay dirigentes que están en contra de mi candidatura, pero dirigentes que no tienen la valía ni el background para ser candidatos a alcaldes. Es algo muy personal, esa oposición. Inclusive hubo una persona, un dirigente, que le dijo a unos de esos dirigentes que si ellos querían tener un candidato a síndico, alcalde, para figurear, que lo buscaran una fotografía y lo engancharan. Pero si querían un candidato con posibilidades a poder ganar las elecciones del 2016, ese candidato tenía que ser yo. Yo tengo una obra hecha, José Ernesto. Yo favorecí mucho a los niños. A los niños, por ejemplo, de Acción Callejera se le ayudó muchísimo, y se le hizo una escuela en la Yagüita de Pastor. Yo ayudé a todos los sectores, ayudé a los envejecientes. Si hoy el Hospicio San Vicente del Paúl se mantiene con la edificación que nosotros hicimos, es gracias a esa construcción que se hizo. A la mujer se ayudó mucho, porque el local que tiene la mujer frente al Palacio de Justicia fue a solicitud de doña Susi Pola, que se hizo, porque aquí no había un lugar donde una mujer se fuera a quejar, o un hombre, de los maltratos. Construir más de 27 escuelas en distintos sectores de Santiago. Y así en todos los sectores hice una labor buena. Ayudé mucho a Hogares Crea. Las becas, aquí hay muchos jóvenes, muchos profesionales, que se hicieron profesionales gracias a las becas que se le dio del Departamento de Asuntos Comunitarios, desde el Ayuntamiento, porque eran becas desde la Universidad Pontificia Católica, Madre y Maestra, hasta la OIM, o sea que abarcaba todas las universidades. Dentro de los problemas que aquejan a la sociedad de Santiago, ¿cuál a su entender son los prioritarios y cuáles son los planes y los proyectos que usted tiene de llegar a la alcaldía para resolverlos? Bueno, hay distintos problemas.
Hay problemas que son eminentemente municipales, como es el problema del tránsito. Y hay problemas que tienen que ser un conjunto de instituciones, incluyendo el gobierno central, para resolver eso. Por ejemplo, la delincuencia. La delincuencia tiene que estar muchos organismos, que es el principal problema que tiene el país en los actuales momentos. Nosotros no tenemos seguridad en ningún lado. Y el problema vial de Santiago es el tránsito. Yo creo que el tránsito es el mayor problema en la actualidad y la organización de la ciudad. Pero ¿qué pasa? La organización de la ciudad está más desorganizada en los actuales momentos, porque cuando yo fui alcalde, en el 95, se formó el Plan Estratégico de Santiago en mi administración, que se designó al señor Miki Lama Rodríguez como presidente del Plan Estratégico de Santiago, y todavía el Plan Estratégico de Santiago, después de 19 años, está dando los frutos necesarios en favor de la ciudad. Y este actual incumbente se ha divorciado de los lineamientos, porque yo siempre me he llevado bien con todos los sectores empresariales y con los sectores organizados de Santiago. ¿Cuál usted siente que fue su acierto como alcalde de Santiago? El escuchar a todos los sectores organizados, principalmente a las juntas de vecinos. ¿Y tú sabes por qué, José Ernesto? Porque yo veía a las juntas de vecinos no como un grupo de presión dentro de mi administración, sino como un colaborador. Porque por ejemplo, en el barrio Duarte, para decirte, en la Cacata, en la parte del ingenio, que el mayor problema que esa comunidad tenía era una cañada, desde la cañada de Baldón, pasaba por el medio de lo que es el barrio Duarte hoy. Ese era el mayor problema. Fue la Junta de Vecinos. Resolvimos ese problema gracias a uno de ese sector que dejó que se encachara y se tapara. Y entonces la Junta de Vecinos para mí era un colaborador, porque era ella, la Junta de Vecinos, la que me decía los problemas que tenían y la prioridad que se le debía dar a los problemas. Entonces mucha gente dice que yo fui muy débil con la Junta de Vecinos, pero yo creo que no. Y para mí eso fue uno de mis mayores aciertos. ¿Y desaciertos? ¿Qué puede José Enrique Suet hoy en día mirar hacia atrás y ver dónde estuvieron los errores de la administración? Mira, hubo un gran error, sobre todo en los dos últimos periodos. Tú sabes que los funcionarios se aplatanan, como dicen. Y hubo muchos departamentos que yo debía haber cambiado los funcionarios, porque ya hacían las cosas como una rutina y no inventaban, no trataban de darle otro aspecto a los departamentos. Yo fui débil en eso con mis colaboradores. Otra de las cosas que yo creo que me hizo daño fue que de algunos colaboradores que tenía al lado, que hacían cosas que no llegaban a mi oído y me hacían daño en la calle. Porque resulta ser, tú nunca has sido administrador ni político, pero resulta ser que cuando tú estás en una posición política, lo que a ti te arropa, lo que es un anillo, y ese anillo no te deja pasar las cosas. Inclusive desde el primer momento yo tuve ese problema para recibir a la persona, porque había secretarias que iban personas de mi entera confianza o que yo tenía que recibirla y no la podía recibir porque no me lo informaban. Y compré cámaras que las puse en el pasillo, en el despacho de la secretaria y en el despacho, y la puse
en mi oficina para yo poder ver quiénes estaban ahí, que no me anunciaban y que a mí quizás me interesaba recibir. Muchos sectores, José Enrique, señalan que luego de perder las elecciones hubo un abandono del municipio de Santiago, que incluso, y cuando me refiero a las elecciones, fue a las elecciones que pasaron municipales, que ganó el incumbente, el actual incumbente Cerulle, Gilberto Cerulle, y que, por ejemplo, subrayan el problema de la basura. Dicen que básicamente Santiago se convirtió en un vertedero. ¿Qué tiene usted que responderle a esas personas? No fue que hubo un desgano ni una irresponsabilidad de parte mía. Es que cuando los empresarios y los comerciantes y los suplidores saben que ya tú te vas de la institución que tú diriges, te cierran toda la válvula de escape y te cierran el crédito. Entonces a veces tú necesitabas cosas, porque el ayuntamiento es una institución para tú coger fiado, porque el ayuntamiento no maneja el dinero a diario, digo, para problemas grandes, ¿tú me entiendes? Pues el ayuntamiento maneja el dinero a final de mes. Entonces, con una deuda grande que yo tenía de obras de 600 y pico de millones, de obras que están hechas y de obras que no se han terminado por hacer. Esta pasada semana, la Cámara de Cuentas informó a través de diferentes medios de comunicación que había depositado ante la Procuraduría General de la República unas 67 auditorías, y en esas 67 incluyó la Cámara de Cuentas 2 auditorías que fueron realizadas en su gestión, en dos periodos específicos. Una de las auditorías depositadas fue para el periodo 2004-2005, 2008-2009. Tomaron ese año de esos dos periodos y le hicieron un solo informe. Existe otra auditoría también de su gestión, de otro año en particular. Una de las auditorías nosotros las analizamos. Yo personalmente realicé la investigación, realicé el análisis de todos los pormenores dentro del informe legal específicamente de esa auditoría. Y habla mucho sobre violaciones a la ley 1040, que es la ley que rige a la Cámara de Cuentas, también violaciones a la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas, habla de violaciones también a la ley de municipios. En este caso, a este punto ya, donde estamos, está José Enrique Suez preocupado porque varias de esas violaciones que ellos apuntan, incluso, como dije, en el mismo informe legal de la auditoría, habla de posibles responsabilidades penales de funcionarios de esa administración al frente de la Alcaldía de Santiago. Mira, si cualquier funcionario se equivocó, quien primero va a hacer va a apoyar que ese funcionario sea enjuiciado a quien habla. Pero debo decir que muchas de esas cosas no existieron, y no existieron, sino que no profundizaron la Cámara de Cuentas. Y te lo digo porque yo fui al DEPRECO, cuando el director era Otoniel Bonilla. Yo fui con mi abogado y llevamos todos los papeles que yo tenía en mi casa del Ayuntamiento de Santiago y llevamos todas las pruebas. Inclusive dejamos un canal de comunicación con mi abogado aquí en Santiago, que nosotros estamos, o él está en la mejor disposición de responder a lo que sea. Pero yo te lo digo y te lo juro por los restos de mi papá y mi mamá, yo me siento totalmente tranquilo. Yo soy la persona que me acuesto y a los 5 minutos estoy roncando. Yo soy la persona que no me quita el sueño nada. Lo único que me quita el sueño a mí es la deslealtad de muchas personas que trabajaron conmigo y que hoy han querido ensuciar mi administración y ensuciarme a mí. Le voy a hacer algunos apuntes de esa auditoría para darle la oportunidad que explique qué pudo haber pasado allí.
Hay varios puntos, pero he tomado básicamente los más escandalosos, y digo escandalosos por los montos de los que estamos hablando. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas apunta que hay se contrató 1.631 millones y pico de pesos en diferentes obras, sin considerar estudios de planificación, control, factibilidad y ejecución de esas obras. Además de eso, también habla de irregularidades en los 300 millones de pesos en diferentes obras, incluyendo la estación de bomberos del Dorado primero, que sabemos cómo está eso en ese momento, donde también se observó una sobrevaluación y de pago al contratista de más de 1.414.000 pesos que realmente no fueron ejecutados y sobrevaluados. ¿Qué usted tiene que decir? Mira, te voy a empezar a decir sobre la estación de bomberos de aquí de Santiago, que una de las obras que para mí iba a ser la obra más cumbre, porque iba a ser la mejor estación del Caribe, y quizás de Centroamérica, porque esa era una estación de bomberos que en ese entonces se hizo un presupuesto de unos 57 millones de pesos, creo. Pero esa obra, lo único que se gastó, y eso se justificó, fueron 5 millones más en la platea que tiene ese edificio. Porque ese solar, ahí se botaba basura y en realidad el edificio que es, no se podía hacer sin una platea. Pero nosotros teníamos el Departamento de Obras Públicas Municipales que hacía los estudios y el ingeniero, creo que apellido Jo, era que hacía todos los estudios de todas las obras que se iban a hacer en el ayuntamiento. Bueno, la Cámara de Cuentas lo que está alegando, por lo menos en esa obra, es que detectó productos sobrevaluados según el precio del mercado en el momento de la compra, y así lo detalla en la auditoría. Nosotros nos comunicamos ciertamente con la Cámara de Cuentas y nos dijeron, bueno, cada vez que nosotros emitimos un informe, una auditoría, antes de nosotros hacerlo oficial y publicarlo, o enviarlo a la Procuraduría o desestimarlo porque simplemente no entendemos que hay ninguna falta de tipo civil, administrativo o penal, nosotros le damos la oportunidad a que la administración nos responda. Ciertamente. Supongo que pasó en esta ciertamente. Pero ¿por qué mantienen esa postura? Ciertamente lo hicieron. Mandaron la comunicación que ellos acostumbran a mandar para que nosotros justificáramos muchas de las cosas que están ahí en esa auditoría. Sin embargo, no lo hicieron. Y eso se lo puede demostrar los funcionarios que trabajaron en eso. Y eso se lo puede demostrar que tiene esos papeles el abogado que defiende la acusación malsana y dañina que me quiso hacer tanto la Cámara de Cuentas como el actual incumbente. Quiero pasar a otro punto de esa auditoría, porque no tan solo a la Cámara de Cuentas, todo aquel que manejó la información le preocupó y le pareció totalmente inadecuado que esta situación se estuviera verificando en una institución pública. Para nosotros como santiagueros aquí en el municipio, pero cualquier institución pública de que suceda, es preocupante. Se le acusó, José Enrique, de tener en su nómina personas familiares. Se le acusó básicamente de nepotismo. Se hablaba de una hermana, una hija de su hermana, también Yenen Cordero, que era yerno de Sara Suet, como director de compras. También estaba Oscar Nacer Davas, ex esposo de Wanda Suet, como director de planeamiento urbano. En fin, tenemos como una lista de 7 u 8 personas con relación directa a usted. Con estas pruebas, ¿cómo confiarle nuevamente como ciudadano a José Enrique Suet? Yo nunca negué eso y yo nunca puedo negarlo. Pero eso está bien, porque es como, si es una empresa privada, yo entiendo, es tu capital privado, pero estamos hablando de una institución pública. Estamos hablando del dinero no tan solo mío y suyo también como santiaguero, sino también de todos los dominicanos que tributamos, porque la Liga Municipal Dominicana también envía fondos, es decir, que el dinero de todos los dominicanos de una manera u otra está en cada alcaldía
o distrito municipal aquí del país. Mira, lamentablemente hay muchos departamentos que tú debes utilizar familiares para que el buen funcionamiento. Si tú has oído hablar en Santiago de los parques y de la ornamentación de Santiago, ahí tiene que mencionar a Benny Suet, mi hermana. Si tú tienes que oír de los actos oficiales que se hacían en el ayuntamiento, de protocolo y de otras actividades que hacía el ayuntamiento, ahí tú tienes que hablar de mi sobrina. Si tú tienes que hablar de Yenén Cordero, de encargado de compra, que yo meto la mano por él donde quiera que esté, que venga el primer empresario, comerciante, con las pruebas necesarias para decir que él cometió algún acto de dolo en ese departamento. Y Oscar Nacer, que fue pariente mío, porque ya no lo era, se puso ahí debido a la renuncia de la encargada de planeamiento urbano, y yo le pedí que me ayudara, porque él era una persona rígida y una persona muy recta, que siempre había trabajado con los mormones, y me hizo una gran labor para corregir algunas cosas, pero muchos grupos organizados también estuvieron en contra de él, porque él era muy rígido, y entonces eso no lo convenía, sobre todo a los constructores. Voy a entrar... O sea que yo cometí quizás, y lo dije al principio, que yo cometí errores. Y si vuelvo yo creo que yo tengo la fe en Dios y tengo la seguridad de que voy a ganar las elecciones en el 2016. Porque hay muchos candidatos buenos del PLD que aspiran, y del PRD la situación la conocemos, y del actual incumbente no sabemos de qué partido es, si es del hermano que es encargado de transportación, y que eso también es nepotismo. No sabemos si es del PRD o del PLD o de qué partido. En cuanto, yo voy a regresar al tema Oscar Nacer, porque hay otra pregunta que le quiero hacer en torno a quien fuese director de planeamiento urbano en su gestión. Pero también en el tenor, y usted mencionaba a Benny Suet, a su hermana, también hay pruebas en la auditoría de la Cámara de Cuentas que la alcaldía tenía proveedores que eran propiedad de familiares suyos, y ahí está Benny Suet con Benny Postres, está Farmacia Suet, está Suet Service, está Servicios Jaime J. Suet, Cepora, y Miguel Suet. A esos proveedores se le pagó en esos dos periodos un monto ascendente a 11.849.750 pesos, y solamente a Benny Suet, su hermana, en esos dos periodos fueron 9.775.672 pesos, a nombre de Benny Eventos y algo más, Benny Postres, Benny Fiestas, Dulces y Decoraciones, con diferentes tipos de facturas informales, dice la Cámara de Cuentas, pero que no se detallaba incluso el precio unitario, el precio por unidad de los servicios que se estaba brindando, en este caso si era comida o postres, los productos que estaba brindando. Ese es el tipo de acción que el santiaguero puede esperar o pensar que es transparente de nuestra alcaldía. Vuelvo y te repito, ahí hay instituciones que yo en mi vida, Farmacia Suet, en el país, no en Santiago, no hay una. Otra cosa es Suet Service, no sé lo que es. Ahora, Benny Postres, sí, no es de mi hermana. Es lo primero, es de mi sobrina. Y que existe actualmente. Y esa era la institución que hacía las comidas y todos los eventos que hacían el ayuntamiento. Pero te reitero, José Ernesto, te reitero, hay cosas que no debieron ser y que fueron. Ahora, las pruebas de corrupción es muy distinta, porque ahí no se sobrevaluaba nada.
que el manejo de la factura, o eso era no culpa mía, sino de Contraloría Interna y de Auditoría y de la misma Tesorería. Que al final de cuentas eran empleados suyos. Tanto la Tesorería como la Contraloría Municipal son empleados claro que del sí, alcalde, yo tengo que cargar con los errores que ellos cometieron, pero eran ellos que tenían que decirme y pararme esos expedientes si en algo había algo negativo. Esta es la parte y una de las dos partes ya finales de la entrevista, que de verdad cuando yo vi el monto a mí me escandalizó, se lo digo con toda sinceridad, y fueron los contratos que favorecieron a empleados de la alcaldía, es decir, personas que eran empleados de su administración, se le asignaron contratos para construcción y el monto total de una serie de contratos otorgados de este tipo fue de 142.888.612 pesos con 68 centavos. Incluyendo ese grupo está Oscar Nacer, que era el director de planeamiento urbano, que obtuvo un contrato él por 9 millones y pico de pesos, pero aquí yo tengo información de, por ejemplo, una empleada del Departamento de Transportación como conserje. ¿Cuál fue la construcción que dice? No especifica la Cámara de Cuentas cuáles fueron las construcciones, pero sí me da, por ejemplo, esta empleada de Transportación como conserje con 15.666.000 y pico de pesos en un contrato. Hay contratos incluso hasta de 40 millones de pesos de la hija del regidor actual del PRD, Arides Hernández, de Argelia Hernández, 40 millones de pesos. Es decir, cuando sumamos todo esto y hay un grupo como de 10 o 12 de empleados o personas relacionadas o que eran proveedores de la alcaldía también teniendo contratos por un monto de casi 143 millones, cualquiera echa para atrás y dice qué es lo que está sucediendo ahí, dónde está yendo mi dinero, cómo se está manejando la administración. Es decir, esas son cosas, yo creo, José Enrique, que hay que puntualizarla y explicar un poquito a la sociedad dominicana, porque la misma acusación hacen incluso en el Ecoparque Rafael. La auditoría le acusa de dar contratos de grado a grado por un monto de 107 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se administró? ¿Por qué la alcaldía de Santiago le dio contratos a empleados de esa misma estructura cuando está en plena violación de la ley, principalmente 340-06 de compra y contrataciones? Mira, sí, y no es justificando esa cosa, pero si aquí fuésemos a ver las administraciones de los gobiernos y de todos los ayuntamientos, tuviéramos la mitad de los ayuntamientos en las cárceles, primero. Y segundo, por ejemplo, lo de Rafael. Todo el mundo desconoce que esos terrenos no eran del Ayuntamiento de Santiago. Y muchos de los recursos que se gastaron ahí lo consiguió por préstamo, y 60 millones que le dio el presidente Leonel Fernández para la compra de los terrenos. Esos terrenos hoy son propiedad del Ayuntamiento de Santiago. Y la Corporación de la Zona Franca Industrial de Santiago dio 75 millones para la carretera. Ahora bien, hay funcionarios que fueron favorecidos, que lo favorecí yo, y no lo niego porque era un secreto a voz, que yo lo hacía para mantenerlo en la posición, porque se me querían ir y yo tenía que tenerlo ahí porque eran los únicos que me controlaban. Pero eso no quiere decir que esos contratos que se dieron pasaron por todos los canales correspondientes y se hicieron todo lo que había que hacer para poder hacerlo. Y nosotros dábamos el 25% del valor de las obras. Y con ese 25% ellos empezaban las obras, ponían dinero y después iban haciendo las ubicaciones. Y nosotros lo hacíamos. Pero eso fue otro error, quizás, y yo te lo digo, hay muchas cosas que para tú gobernar bien o para tú gobernar medianamente tranquilo como administrador, tienes que hacer, porque el gobernar una ciudad como Santiago no es fácil.
Y Santiago no el de hoy, José Ernesto, sino el que a mí me tocó. Santiago, cuando yo fui administrador de la ciudad, incluía Puñal, incluía Baitoa, incluía Sabana Iglesia. Era más grande que lo que es en la actualidad, con menos recursos que ahora. Y nosotros teníamos que conseguir. Aquí se hablaba de Balaguer, porque le daba a Mena, Muñoz y Fonder todas las obras. ¿Y quién tenía recursos aquí para hacer todas las obras FIA? El actual gobierno que pasó del presidente Leonel Fernández, de Hipólito, el actual gobierno de ahora, está utilizando ingenieros y haciendo obras grado a grado. Entonces, por eso te digo, no es que uno quiera justificar lo injustificable, pero no es fácil gobernar. Ciertamente hay mucha tela por donde cortar y le agradezco la deferencia de acceder a la entrevista, responder preguntas que no son fáciles, pero nosotros en el buen ejercicio estamos en el deber de hacerlas, estamos en el deber de dejarle saber y tomar la postura crítica que nos toca para poder hacer ese aporte, pero a nosotros no es quien nos toca juzgar. El público que está ahí afuera, que ha visto la entrevista, que ha visto lo que usted ha dicho, será quien determine qué piensa sobre las cosas que usted ha expresado en el día de hoy en esta entrevista. No, pero yo te debo decir, José Ernesto, que yo estoy en la mejor disposición de venir a otra entrevista. Y si tenemos que seguir cortando tela, la seguimos cortando. Perfecto. Porque para eso, y aunque ni a ti ni a nadie le corresponde juntar esa tela que vamos a cortar, si no es a la justicia que lo haga. Esto ha sido En la Arena, aquí en nuestro programa de Bares 24/7. Nos vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes recordarle que puede visitarnos en nuestra página en Twitter de Bares24_7 o también en @GDebares o JEDebares, como usted quiera, y comentar sobre qué piensa sobre estas preguntas y esta entrevista que le hemos realizado a José Enrique Suet. Regresamos, y usted sabe con qué, con Piqui se extiende.